El cielo se oscureció y el abismo se abrió. Así describe el apóstol Juan las aterradoras visiones del capítulo 9 de Apocalipsis, uno de los pasajes más estremecedores de toda la Escritura. Mientras estaba exiliado en la solitaria isla de Patmos, rodeado por el rugido de las olas y el peso de la persecución romana, Juan recibió revelaciones que describen un futuro aterrador, donde la misericordia de Dios da paso a su juicio implacable. Juan, el último de los apóstoles vivos, había pasado años predicando el Evangelio y enfrentando persecuciones bajo el dominio del emperador romano Domiciano. Durante su destierro, recibió visiones impactantes que describían eventos catastróficos en los últimos tiempos. La iglesia primitiva vivía en constante temor, enfrentando persecuciones, pobreza y la tentación de renunciar a su fe para evitar la muerte. Sin embargo, se mantenían firmes, sabiendo que Jesús es el Señor, no César. En este contexto de sufrimiento y prueba, Dios le reveló a Juan los juicios que vendrían sobre la tierra, como una advertencia para que la humanidad se arrepintiera. En el capítulo 9, el mundo todavía se encuentra en un estado de rebelión contra Dios. La vida cotidiana continúa con su rutina de idolatría, inmoralidad y violencia, mientras que los creyentes fieles esperan con anhelo el regreso de Cristo. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene un límite, y en este capítulo vemos que el tiempo de su juicio está cerca. Las advertencias de los primeros 8 capítulos de Apocalipsis no han sido suficientes para que la humanidad se arrepienta, y ahora los juicios se intensifican. Dios enviará plagas de langostas demoníacas y ejércitos destructores, señales de su ira y de la inminente llegada del fin. El punto de inflexión en Apocalipsis 9 ocurre con la quinta trompeta, un momento aterrador en el que Juan ve descender una estrella del cielo a la tierra, a quien se le da la llave del pozo del abismo. La apertura de este abismo desencadena una serie de eventos que cambiarán radicalmente la historia humana. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El descenso de esta estrella, que muchos interpretan como un ángel caído, marca el inicio de un juicio de una magnitud nunca antes vista. Cuando el abismo es abierto, un humo denso y sofocante emerge, oscureciendo el sol y llenando la tierra con una atmósfera ominosa. De este humo surgen langostas terroríficas, no como las que destruyen la vegetación, sino criaturas demoníacas con el poder de atormentar a la humanidad durante 5 meses. Dios permite que estas langostas ataquen solo a aquellos que no llevan su sello, protegiendo a sus siervos fieles. Este evento no es solo una calamidad física, sino una manifestación espiritual de juicio y advertencia. Los atormentados buscarán la muerte, pero no podrán encontrarla. En este punto, la humanidad se enfrenta a una elección crucial: arrepentirse y volverse a Dios, o continuar en su rebeldía. La llegada de estas plagas no es un acto de destrucción arbitraria, sino una oportunidad más para que la humanidad reflexione sobre su pecado y busque la misericordia divina. El sonido de la quinta trompeta ha traído consigo una aterradora realidad. Las langostas demoníacas han sido liberadas del abismo y el mundo ha entrado en una fase de tormento sin precedentes. Aquellos que no llevan el sello de Dios en sus frentes son presa fácil de estas criaturas infernales, cuyo poder de tortura es comparado con la picadura de un escorpión. La gente grita de dolor, desesperada, buscando cualquier forma de escape, pero la muerte les será negada. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La reacción de la humanidad es de pánico absoluto. Los reyes de la tierra, los comerciantes, los soldados y los esclavos, todos por igual, sufren en agonía. Algunos intentan esconderse, otros claman a sus ídolos de oro y plata, pero estos son incapaces de salvarlos. La vida cotidiana se detiene, los mercados están vacíos, las calles silenciosas, excepto por los gritos de dolor, y el temor invade cada rincón de la tierra. A pesar de este castigo divino, el corazón de muchos permanece endurecido. Se niegan a reconocer a Dios como el soberano del universo, prefiriendo aferrarse a sus pecados e idolatrías.
En lugar de volverse al Señor en busca de misericordia, muchos se sumergen aún más en la desesperación y el rechazo de la verdad divina. Sin embargo, en medio del caos, los fieles de Dios permanecen firmes. Sellados y protegidos, ellos ven en estos juicios una confirmación de la soberanía del Altísimo. Comprenden que la tribulación es temporal y que la victoria final pertenece a Cristo. El clímax de Apocalipsis capítulo 9 llega con la sexta trompeta, un juicio aún más devastador que el anterior. La voz celestial ordena al sexto ángel desatar a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Estos seres, preparados específicamente para este momento profético, son liberados con una misión aterradora: traer muerte y destrucción a 1/3 de la humanidad. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la 1/3 parte de la humanidad. De pronto, la tierra retumba con el sonido de un ejército colosal. Juan describe una visión aterradora. 200 millones de jinetes marchan con corazas de fuego, jacinto y azufre. Sus caballos no son como los conocidos por el hombre, sino bestias con cabezas de león y bocas que escupen fuego, humo y azufre. Este ejército sobrenatural avanza implacablemente, cumpliendo su papel en el juicio divino. El mundo está sumido en el caos total. Las ciudades arden bajo el fuego infernal y el humo sofocante cubre el cielo. Las personas corren desesperadas, tratando de escapar del terror, pero no hay refugio donde esconderse. Las aguas están envenenadas, la comida escasea y la muerte se vuelve omnipresente. Sin embargo, incluso en medio de la devastación, hay quienes se niegan a arrepentirse. Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. El juicio de Dios es justo y su paciencia ha llegado al límite. Este es el punto en el que la humanidad debe enfrentar la consecuencia final de su rebelión. El clímax de este capítulo nos muestra la severidad del juicio divino, pero también la justicia de Dios al dar múltiples oportunidades para el arrepentimiento. A pesar de la devastación causada por las langostas demoníacas y el ejército de 200 millones de jinetes, el desenlace de Apocalipsis capítulo 9 revela una verdad inquietante. La humanidad, endurecida por el pecado, se niega a arrepentirse. La oportunidad de cambiar y volverse a Dios sigue abierta, pero el corazón de muchos permanece impenetrable, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El mundo, aunque golpeado y sumido en un sufrimiento indescriptible, persiste en su maldad. A medida que las plagas se apoderan de la tierra, las personas continúan aferrándose a sus ídolos, confiando en falsas seguridades y rechazando la autoridad del Creador. Se levantan nuevos líderes, falsos profetas que prometen salvación sin arrepentimiento, mientras que otros caen en el terror absoluto, sin esperanza ni dirección. Sin embargo, en medio de esta desolación, los siervos de Dios sellados permanecen fieles. Aunque no son inmunes al sufrimiento emocional de ver la destrucción alrededor, encuentran consuelo en la certeza de la promesa divina. Saben que estos juicios son parte del cumplimiento del plan de Dios y que al final Cristo triunfará sobre el mal. Las naciones están en caos, las economías colapsan y la sociedad, tal como la conocemos, se desmorona. Aún así, Dios mantiene su control soberano. Cada juicio es una señal clara de su poder, una advertencia final para aquellos que aún puedan escuchar su voz. El desenlace de este capítulo deja una pregunta crucial. ¿Responderá la humanidad al llamado del arrepentimiento o continuará su camino hacia la condenación eterna? La respuesta de los corazones sigue siendo la clave del destino de cada persona. Apocalipsis capítulo 9 nos presenta una realidad aterradora. La justicia de Dios es ineludible y su juicio es inevitable para aquellos que se niegan a arrepentirse. Este capítulo es un llamado urgente para reconocer la soberanía de Dios y apartarnos del pecado antes de que sea demasiado tarde. Las langostas demoníacas y el ejército destructor no son meros símbolos de calamidades físicas, sino representaciones del juicio espiritual que aguarda a quienes rechazan la gracia divina. El mundo de hoy, al igual que en la visión de Juan, está lleno de idolatría, violencia
y rebelión contra Dios. Muchos se entregan a la inmoralidad, la codicia y la arrogancia, ignorando las advertencias del Creador. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 9 nos muestra que Dios no solo advierte, sino que también ofrece oportunidades para el arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar de los juicios aterradores descritos, la misericordia de Dios sigue presente. Aquellos que llevan el sello de Dios están protegidos, lo que nos recuerda la importancia de estar espiritualmente preparados y vivir en obediencia a su palabra. Debemos preguntarnos, ¿estamos sellados por Dios, viviendo en santidad, o hemos permitido que el pecado nos aleje de su presencia? Apocalipsis capítulo 9 es una advertencia y una invitación. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a dejar de lado la indiferencia y a abrazar el Evangelio de Jesucristo con sinceridad y convicción. El tiempo de la gracia aún está disponible, pero no durará para siempre. Hoy es el día para arrepentirse, buscar a Dios de todo corazón y vivir bajo su protección. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta fascinante exploración de Apocalipsis capítulo 9. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida y te haya inspirado a acercarte más a Dios en estos tiempos cruciales. En el vasto tapiz de la existencia humana, dos eventos son inevitables: nacer y morir. Estos hitos marcan el comienzo y el fin de nuestra jornada terrenal. A lo largo de nuestros días en este mundo, podemos dejar huella a través de nuestras acciones y descendencia. Pero la muerte es un destino del que nadie escapa. No tenemos el poder de predecir cuándo, cómo o dónde ocurrirá. Pero la única certeza que poseemos es que, eventualmente, seremos lanzados a una etapa misteriosa de la existencia de la cual nadie regresa. Para aquellos que cultivan una conexión con lo divino durante su viaje terrenal, existe el consuelo de un posible encuentro celestial. Sin embargo, ¿qué garantías tenemos? Las Escrituras ofrecen soluciones y respuestas prácticas a esta pregunta. No obstante, quien crea que el camino hacia el encuentro celestial es sencillo se engaña. Este sendero exige esfuerzo, resiliencia ante adversidades y una aguda percepción de la presencia divina. La urgencia del arrepentimiento es crucial, ya que la oportunidad de salvar el alma no dura para siempre. ¿A dónde vamos? Esta pregunta resuena en los corazones de los creyentes, quienes saben que la muerte física y la vida eterna espiritual son las dos certezas que poseen. Hoy reflexionaremos sobre la importancia de vivir en Cristo como guía para una experiencia espiritual duradera y trataremos de responder a la inquietante pregunta: ¿qué nos espera después de morir? ¿Es la muerte para el ser humano el final de todo? Quédate hasta el final de este apasionante tema. Bienvenidos. La curiosidad sobre el destino final de la existencia humana es universal y ha resonado en los corazones de todos los seres humanos a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, la pregunta sobre qué ocurre después de la muerte ha fascinado a filósofos, teólogos y personas comunes por igual. Algunos sostienen la creencia en un juicio final, un momento trascendental en el que nuestras acciones en la tierra serán minuciosamente evaluadas. En este juicio se decidirá nuestro destino eterno. El cielo, un lugar de paz y dicha infinita. O el infierno, un estado de sufrimiento y separación de la gracia divina. Esta perspectiva subraya la importancia de vivir una vida justa y devota, con la esperanza de alcanzar la recompensa celestial. Por otro lado, existe la creencia en una evaluación inmediata al término del viaje terrenal. Según esta visión, el alma del difunto es juzgada instantáneamente al morir, y su destino eterno se decide en ese mismo momento. Esta creencia refleja la idea de una justicia divina rápida y definitiva, donde cada alma recibe su recompensa o castigo sin dilación. Imagina entonces el instante en que el alma se desprende del cuerpo, enfrentando de inmediato la luz de la verdad divina, revelando la esencia de nuestras vidas en un solo vistazo. Independientemente de la creencia específica, todas coinciden en que nuestras elecciones durante la vida son cruciales.
La salvación depende del mérito de nuestras decisiones, y cada acción, cada pensamiento, contribuye al destino que nos aguarda más allá de esta vida. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, orquesta nuestros pasos, guiándonos hacia el bien y la verdad. Sin embargo, nos concede la libertad de trazar nuestro propio camino, una libertad que lleva consigo una gran responsabilidad. Nuestras decisiones determinan nuestro destino final, y es aquí donde la comunión con nuestros hermanos en la fe cobra una importancia vital. La vida eterna no es una elección basada en el miedo, sino en el amor, una verdad profundamente arraigada en la esencia del cristianismo. Este concepto es el fortalecimiento del pacto de Dios con la humanidad, una promesa de redención y esperanza que se extiende más allá de nuestra existencia terrenal. A lo largo de la historia, muchos han especulado sobre el destino de nuestras almas, imaginando que, tras la muerte, esperan la resurrección final y el juicio divino. Sin embargo, la Biblia nos proporciona una guía clara sobre el destino de aquellos que viven conforme a sus enseñanzas. Serán llevados al cielo, a la presencia de Dios, después de la muerte. Para ilustrar esta verdad, consideremos la historia de Lázaro y el hombre rico, relatada en el Evangelio de Lucas 16, 19, 31. Lázaro, un hombre pobre y enfermo, vivía a las puertas de un hombre rico, deseando alimentarse con las migajas que caían de su mesa. Al morir, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. El hombre rico, sin embargo, encuentra su destino en el infierno, en medio de tormentos, rogando por un alivio que nunca llega. Esta narrativa subraya la importancia de nuestras elecciones y acciones en la vida terrenal, mostrando que la misericordia y la justicia de Dios trascienden las circunstancias materiales. La transición al cielo está garantizada para quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador, un tema reiterado en múltiples pasajes bíblicos. En Juan 14, 2, 3, Jesús mismo promete: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa ofrece un profundo consuelo y seguridad, recordándonos que nuestro destino final está en las manos amorosas de nuestro Señor. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos 8:38-39, reafirma esta certeza: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Aquí, Pablo enfatiza que nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios, un amor que garantiza nuestra salvación y nuestra entrada en la vida eterna. La historia de Ezequías y Senaquerib, en Isaías 37, también nos ofrece un poderoso ejemplo de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Cuando el rey Ezequías se enfrenta a la amenaza de invasión por el rey asirio Senaquerib, busca refugio en la oración y en la promesa de Dios. En respuesta, Dios envía a su ángel para destruir el campamento asirio, salvando a Jerusalén de la destrucción. Esta intervención divina subraya la idea de que Dios siempre cumple sus promesas a quienes confían y obedecen sus mandatos. La vida eterna es, pues, una manifestación del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. No se trata de un camino fácil ni de una recompensa automática, sino del fruto de una relación profunda y sincera con Dios, basada en la fe, la obediencia y la aceptación de Jesucristo como Salvador. Vivir conforme a las enseñanzas de Cristo nos asegura un lugar en el cielo, una morada eterna donde la muerte, el llanto y el dolor ya no existen, y donde la presencia de Dios es nuestro constante deleite. Esta es la esperanza que nos fortalece y nos guía, la promesa de una eternidad en comunión con nuestro Creador, un destino que trasciende el temor y se arraiga en el amor divino. Consideremos por un momento la historia de un anciano de 85 años que en febrero de 1987 decidió abandonar el tratamiento de diálisis que lo mantenía con vida. Murió tranquilamente en su hogar 2 semanas después, acompañado de su único hijo. En aquellos últimos días, padre e hijo conversaron sobre un tema trascendental. ¿Es posible volver a vivir? El padre,
un hombre culto y escéptico que creía en la evolución y despreciaba la hipocresía religiosa, se consideraba agnóstico, pues opinaba que la existencia de Dios escapa al entendimiento humano. Sin embargo, el hijo, deseoso de darle consuelo y esperanza, le mostró que volver a la vida no es un imposible. Al acercarse el momento final, el padre admitió que le agradaría vivir de nuevo disfrutando de vigor y salud. Esta conversación reflejó el deseo humano innato de trascender la muerte y vivir en plenitud. Casi todo el mundo desea volver a vivir con buena salud y vigor, en un mundo donde reine la paz. Los seres humanos no somos como los animales irracionales que se guían únicamente por el instinto. Enterramos a nuestros muertos y planeamos el futuro, rehusándonos a aceptar la inevitabilidad del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Nos entristece pensar en la muerte, sea la nuestra o la de un ser querido. No obstante, la Biblia nos anima a afrontarla con valor, como dice en Eclesiastés 7:2. Mejor es ir a la casa del duelo que ir a la casa del banquete, y el que está vivo debe poner esto en su corazón. Entonces, reflexionar sobre la muerte nos ayuda a valorar la vida y a buscar el consuelo y la esperanza en las promesas divinas. Todos tenemos el deseo innato de vivir en paz y seguridad. Encontramos repulsiva la idea de morir, de dejar de existir. Aceptar la muerte nos resulta difícil, sino casi imposible. Y la Biblia da la razón al explicar que Dios puso también la eternidad en la mente del hombre. Deseamos vivir, no morir. Pensemos, ¿sería tan fuerte este deseo si no hubiera sido la idea original del Creador que viviéramos para siempre? El año pasado la revista The Magazine presentó un artículo titulado Life After Death, Vida después de la muerte, que incluía un sondeo entre personas mayores de 50 años. Este artículo revelaba que casi 3/4 partes de los encuestados creían en la vida después de la muerte, mientras que casi 1/4 parte opinaba que la muerte era el final de todo. Pero, ¿es eso lo que realmente queremos creer? El biólogo molecular James Watson llamó al cerebro humano lo más complejo que se ha descubierto hasta la fecha en el universo. Reflexionar sobre estas maravillas puede llevarnos a cuestionar y profundizar nuestra fe. ¿Podría la complejidad y capacidad de aprendizaje de nuestro cerebro ser simplemente un accidente o es un reflejo del diseño divino? Quizás se asombre, como la mayoría de la gente, al reflexionar sobre estas maravillas. Esta reflexión nos lleva a considerar la pregunta de Job. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Luego, con plena confianza en Dios, declara: Tú llamarás y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo. Job 14:14-15. Este anhelo divino de Dios por su creación refleja su amor y deseo de que vivamos eternamente en su presencia. Por todo lo anterior, conviene examinar qué razones hay para creer que es posible volver a vivir. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, orquesta nuestros pasos, guiándonos hacia el bien y la verdad. Sin embargo, nos concede la libertad de trazar nuestro propio camino, una libertad que lleva consigo una gran responsabilidad. Nuestras decisiones determinan nuestro destino final, y es aquí donde la comunión con nuestros hermanos en la fe cobra una importancia vital. La comunidad de creyentes, la Iglesia, actúa como un ancla, un lugar de refugio y fortaleza en nuestra travesía espiritual. Tenemos claro que nadie disfruta de un funeral. La muerte es un recordatorio constante de que algo está terriblemente mal con el mundo. Nuestra frustración con la muerte viene no solo del dolor que trae consigo, sino también del misterio que la envuelve. La vida eterna evade nuestros intentos de comprenderla completamente y se niega a someterse a la experimentación científica. Todos debemos experimentar la transición de la vida a la muerte, sin saber exactamente cómo es y cómo se siente. Este misterio ha hecho que la muerte y la vida eterna sean temas constantes de obsesión y miedo. Por ejemplo, el lanzamiento del canal EOS TV, una estación de TV que transmite 24 horas al día, 7 días a la semana, programación dedicada exclusivamente al envejecimiento, la muerte y el luto, refleja nuestra incapacidad para dejar de pensar sobre la muerte. Además, hay decenas de libros escritos por personas que afirman haber visitado el cielo, el infierno u otros lugares de la vida eterna. La diversidad de opiniones sobre lo que sucede en el más allá
muestra nuestra fascinación por el tema. Sin embargo, los clichés como «se han ido a un mejor lugar» o «la muerte es solo una parte de la vida» a menudo no consuelan adecuadamente a quienes están de duelo. Aún más aterradora es la idea de que la muerte podría ser simplemente el final, una terminación abrupta de una existencia sin sentido. La respuesta cristiana a la muerte no es estoicismo, emocionalismo o escapismo. La Biblia enfrenta la tiranía de la muerte con un mensaje de esperanza. En muchos aspectos, la Biblia es la historia de la victoria de la vida sobre la muerte, de la desaparición definitiva de la muerte a través de la cruz y la resurrección de Cristo. Según la Biblia, la muerte es una aberración en el mundo, la principal evidencia de que algo está terriblemente mal. Forrest Gump estaba equivocado. La muerte no es simplemente una parte de la vida, al menos no estaba destinada a serlo. La muerte es la consecuencia de nuestro pecado, un veneno que impregna nuestro mundo como un cáncer vicioso. La historia de la Escritura es la historia de cómo Dios, por medio de Jesús, conquistó la muerte, deshizo su poder, y para usar las palabras del gran autor J.R.R. Tolkien, hizo que todo lo triste se volviera irreal. La Biblia dice que cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Esto significa que hay esperanza para la vida después de la muerte. No se trata de un juicio en el que San Pedro decide nuestro destino en las puertas del paraíso. Aquellos que confían en Cristo comparten su victoria sobre la muerte. Cristo ha roto las cadenas de la muerte y da vida eterna a todos los que ponen su fe en Él. De acuerdo con la Biblia, aquellos que esperan en Cristo están inmediatamente con Cristo en el cielo cuando mueren. El apóstol Pablo dijo a los primeros cristianos que al morir era preferible ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Aunque el cuerpo sea puesto en la tierra, el espíritu, que incluye identidad y autoconciencia, está inmediatamente presente con Cristo en el cielo, un estado que Pablo describe como mejor por mucho que nuestra existencia problemática y llena de dolor en la tierra. La Biblia enseña que cuando los cristianos llegan al cielo, han llegado a la perfección. Esto significa que los habitantes del cielo ya no están plagados de pecado, egoísmo, odio, orgullo, ansiedad, injusticia, descontento, infidelidad, deshonestidad o cualquiera de las otras acciones y actitudes que envenenan nuestras vidas en la tierra. También significa que los habitantes del cielo ya no experimentarán inseguridad, soledad, depresión, pánico o quebrantamiento. Los habitantes del cielo solo conocen la alegría, la plenitud y la satisfacción. Aunque la Biblia no nos da todos los detalles que podríamos querer saber sobre el cielo, nos dice todo lo necesario para sentirnos ansiosos por estar allí. El cielo es descrito como un paraíso, un lugar donde la gracia y la gloria de Dios se disfrutan plenamente, sin maldad, dolor, tristeza o desesperación. Mientras los residentes del cielo pueden haber dejado atrás sus cuerpos terrenales, mantienen sus identidades y disfrutan de reencuentros y compañerismo con otros, libres de cualquier amargura, resentimiento o decepción. Como lo describe Jonathan Edwards, la comunidad del cielo es un mundo de amor. El cielo no es un lugar aburrido. El apóstol Pablo dijo que en el cielo Dios mostrará la incomparable riqueza de su gracia, haciendo a los habitantes del cielo cada vez más felices en Dios. Lejos de ser un lugar apacible, lleno de nubes y arpas, el cielo es un lugar de alegría explosiva. La verdadera felicidad del cielo proviene del flujo sin restricción de la gracia de Dios a sus habitantes. En el cielo, realmente vamos a la casa de nuestro Padre. El cielo es maravilloso, pero la Biblia enseña que no es el último capítulo. Aunque estamos acostumbrados a pensar en llegar al cielo como el objetivo final del cristianismo, la Biblia habla de algo aún mejor: la resurrección de los muertos. Cuando los creyentes mueren, sus almas van al cielo para estar con Cristo, mientras sus cuerpos permanecen en la tierra. Sin embargo, esta existencia sin cuerpo es provisional. Los creyentes en el cielo esperan el retorno de Cristo, la resurrección de sus cuerpos y la redención completa de su persona, cuerpo y alma. La resurrección de los cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles
es una parte fundamental de la esperanza cristiana. La resurrección de Jesús fue la primicia de una cosecha de resurrección. Así como Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo perfecto e incorruptible, los cristianos también resucitarán con cuerpos glorificados en la segunda venida de Jesús. En ese momento, los espíritus de los creyentes se unirán a sus cuerpos resucitados. Además, Dios renovará, reparará y restaurará el mundo. Los muertos no serán resucitados para habitar el mismo cosmos viejo y decadente. Los creyentes serán elevados a una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pablo describió nuestro mundo actual como gimiendo con dolores, pero cuando Cristo regrese y los creyentes se levanten de entre los muertos, la creación misma será liberada de la corrupción. Dios arreglará todo, liberando cada pulgada del cosmos del veneno de la muerte y la decadencia. La esperanza del cristianismo no es simplemente morir en Cristo, sino resucitar para una vida eterna con Él. La promesa de la vida eterna es un acto de amor divino que nos llena de esperanza y consuelo, recordándonos que nuestra existencia no termina con la muerte. La resurrección y la vida después de la muerte son partes esenciales de nuestra fe y nos invitan a vivir con la certeza de que un día estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de una felicidad y paz inigualables. Esta verdad transforma nuestra perspectiva, nos da fortaleza en tiempos de dificultad y nos motiva a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Esperamos que esta reflexión haya sido de bendición para ti y que te haya ayudado a comprender mejor la maravillosa promesa de la vida eterna. Te invitamos a seguir profundizando en tu fe, a mantener viva la esperanza en la resurrección y a vivir cada día con el amor y la gracia que Dios nos ha dado. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus seres queridos. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Historias Sagradas, para no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones y enseñanzas. Juntos, continuaremos explorando las maravillas de nuestra fe y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.